Dios nos bendiga a todos los hermanos y amigos en esta preciosa noche. Les saludo en el amor de Cristo. Este es su hermano Octavio. También saludamos a todos los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Un Nuevo Comienzo, en Longwood, Florida, la cual pastorea el reverendo Israel Medina. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede de poder llegar hasta cada uno de ustedes por estos medios para compartir el estudio de la palabra de Dios. En esta noche continuaremos con nuestro estudio bíblico como todos los miércoles. Hoy estaremos resumiendo en forma breve la lección número 21 del leccionario bíblico Camino al Discipulado. El material de estudio se encuentra en la primera epístola de Juan, de los versículos, el capítulo 1, de los versículos 1 al capítulo 2, versículo 2. El apóstol Juan es considerado el autor y remitente de esta carta. Es el mismo que escribió las 3 epístolas universales de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. También escribió el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis y obviamente el Evangelio según San Juan. A este apóstol se le conoce también como el teólogo, como Juan el teólogo, ¿verdad? Por el contenido de sus escritos. O también muchos le llaman el discípulo amado. Juan es uno de los principales testigos del ministerio terrenal de Cristo y de la manifestación de Cristo como Hijo de Dios, porque él estuvo con Jesús durante todo su ministerio aquí en la tierra. ¿Quién como Juan puede dar testimonio de las cosas relevantes que pasaron en la vida de Jesucristo durante su ministerio aquí en la tierra? La afirmación fundamental nos dice: la Biblia declara que el Verbo de Dios es la luz del mundo y la vida eterna. El Verbo de Dios, entiéndase Cristo, es la luz del mundo y la vida eterna. Hoy continuaremos con la serie de estudios bíblicos sobre el contenido del mensaje de las epístolas universales. Aunque los diferentes escritores señalan la condición de la iglesia en el siglo I, y aunque las diferentes cartas tienen cierta similitud cada una de otra, porque escriben sobre la situación que estaba pasando la iglesia en ese comienzo, en ese primer siglo, en su contenido, ¿verdad?, tienen cierta similitud. Dios inspiró a cada uno de ellos, de los escritores, con un mensaje para solucionar los problemas que estaban surgiendo a una iglesia que estaba empezando, prácticamente, por así decirlo. Todos esos problemas que iban surgiendo con la gente que creía a media, la gente que no creía, especialmente con los judaizantes, judeocristianos, que aunque creían en Cristo, pues también mezclaban la creencia de Cristo con la ley y con otras filosofías que surgieron en aquellos tiempos. Ellos se resistían a aceptar el mensaje del Evangelio como fue dado por Cristo y a adaptar o adoptar la nueva vida que el mismo Dios
demandaba de cada uno de ellos. Este grupo de personas se habían convertido en disidentes y trataban de minimizar las consecuencias del pecado. Es por eso que Juan, con su mensaje lleno de amor, le advierte a ellos sobre el error que están cometiendo. Ellos habían adoptado ciertas filosofías de los griegos y por eso no podían aceptar a plenitud el mensaje del Evangelio de Cristo. Juan, con su amor, con su estilo amoroso, ¿verdad?, que se caracteriza en sus escritos, usa su propia experiencia vivida al lado de Jesucristo, mirando la gloria de Dios manifestada en Jesús, para hacerlos reaccionar hasta cierto punto y para que se mantuvieran firmes, un llamado a que se mantuvieran firmes, haciendo la voluntad de Dios y sobre todo en la fe en Jesucristo. El apóstol Juan se caracteriza por unas cualidades muy sobresalientes que tuvo sobre los demás discípulos que estuvieron con él. No solo porque escribió las 5 cartas que se le atribuyen, sino porque tenía un estilo diferente de lo que era un discípulo del Señor. Y vamos a mencionar algunos de esas características, ¿verdad?, que lo identifican a él como un testigo fiel, un testigo firme de lo que está diciendo en cada una de sus cartas. El primero es que él estuvo presente en muchos milagros que Cristo hizo, obviamente, pero este en particular vio cuando Cristo realizó el milagro en la hija de Jairo, que resucitó a aquella niña que había muerto. Juan estaba allí al lado de Jesús. También estuvo presente en el monte de la transfiguración cuando el mismo Cristo escogió a 3 de sus discípulos, incluyendo a Juan, y subió al monte y se transfiguró. Vieron la gloria de Dios manifestada sobre su Hijo Jesucristo. Una experiencia maravillosa que tuvo Juan y los discípulos que estaban con él. También estuvo presente cuando Jesús realizó el milagro de la pesca milagrosa. Aquello fue algo que impactó a todos aquellos pescadores que estaban allí, que vieron cómo habían pasado la noche tratando de pescar y no pudieron, y cuando Jesús le dio la orden que lo hicieran de la forma que Jesús le dijo, sin Jesús tener experiencia, ¿verdad? Dice que sacaron tantos peces que las redes se rompían. Ese mismo Juan estuvo también a los pies de Cristo cuando le crucificaron, cuando todos los discípulos se habían ido, habían escapado por su vida. Juan permaneció allí frente a la cruz de Cristo y al lado de su madre, de la Madre María, la madre de Jesús, hasta el último momento, ¿verdad?, que Cristo estuvo con vida en aquella cruz. Fue por eso que Cristo, mirando hacia abajo, lo vio al lado de María, vio su fidelidad y pronunció allí Jesús la tercera palabra que aparece en el mensaje, en el sermón de las 7 palabras, cuando le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Y a él le dijo: hijo, he ahí tu madre. En otras palabras, cediéndole a él el lugar que él había ocupado en el corazón de María como su hijo, para que él se quedara a cargo de su madre y la cuidara y la protegiera, ¿verdad? También junto a Pedro fue a la tumba de Jesús cuando Jesús resucitó de entre los muertos.
Dice que corrieron hacia allá y Juan llegó primero y estuvieron allí, fueron testigos de la resurrección de Cristo. Además de eso, también vio a Jesús ya resucitado en diferentes apariciones que Cristo hizo después de su resurrección. En otras palabras, Juan es un testigo bien creíble de todo lo que dice, de todo lo que ha escrito acerca de Jesús, tanto de su divinidad como de su humanidad. Porque el problema era que no podían aceptar esta gente que Jesús, siendo Dios, se hizo humano para pagar el precio del pecado de toda la humanidad. En los versículos del 1 al 4 del capítulo 1 de Primera de Juan, en esta primera carta, vemos al apóstol Juan presentando y afirmando todo lo que él y los demás discípulos apóstoles habían visto, oído y palpado con sus propias manos acerca del verbo de vida. Esta vida de la que ellos dan testimonio se manifestó en carne en Jesucristo y dio testimonio de que en él estaba la vida. Qué maravilloso. Poder haber tenido esa experiencia de poder ver a Jesús en todo el esplendor de su gloria, glorificado, de ver todo lo que hacía. Fue un privilegio tremendo. Juan hace un énfasis recurrente en aquellos que fueron testigos de la naturaleza humana de Jesús. Cuando Juan dice que era desde el principio, se refiere a la eternidad y a la divinidad de Cristo. En el mismo evangelio que el mismo Juan escribe, en el capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Está hablando de la manifestación de la palabra, de la acción de la palabra del mismo Dios, de Cristo, el verbo hecho carne, ¿verdad? O sea que por eso él está tratando de convencer a los lectores de que deben creer con toda certeza de que Jesús vino del cielo, de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y de que vino a pagar el precio del perdón de los pecados. Les advierte a sus lectores de todos los tiempos, no solamente a los que dirige la carta en ese momento, sino a los lectores de todos los tiempos, a los que han creído en todas las generaciones que han pasado, sobre las falsas doctrinas que niegan la naturaleza humana, el aspecto físico y la resurrección corporal de Jesucristo. Él le advierte sobre estos pecados que iban a suceder, sobre estas falsas doctrinas, sobre esta gente que se iban a levantar a través de todos los tiempos, contradiciendo lo que se había establecido ya por el mismo Hijo de Dios, por el mismo Jesucristo, ¿verdad? Dice: cuídense, que van a surgir, ¿verdad?, gente con doctrinas erróneas, pero manténganse firmes en lo que ustedes han creído, en lo que ustedes han visto, en lo que ustedes han oído del mismo Hijo de Dios. Los receptores de esta carta necesitaban estar apercibidos de las falsas doctrinas que habían de negar la encarnación y la deidad de Cristo Jesús. Pero el conocimiento de esta maravillosa verdad que ellos tuvieron en ese tiempo, ¿verdad?, porque necesitaban afirmar su fe. No solamente ellos se beneficiaron, recibieron ese beneficio, sino que los creyentes de todas las generaciones subsiguientes hemos sido beneficiados de esa sabiduría. También hemos recibido ese beneficio de tener el conocimiento de que Cristo es el Verbo encarnado de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. En Él estaba la vida, ¿verdad? Y fue lo que vino a darnos a cada uno de nosotros. De los versículos 5 al versículo 10, Juan refuta a los disidentes de la fe, ya que muchos de ellos habían adoptado la filosofía de los gnósticos. Esto alegaban que andaban en la luz porque habían recibido una luz directamente de parte de Dios, pero negaban la relación que había entre la humanidad o entre la materia y el espíritu. Ellos decían que Jesús no podía ser el Hijo de Dios porque Jesús tenía un cuerpo completamente humano. Y que si Jesús era el Hijo de Dios, no podía ser, ese cuerpo no podía ser un cuerpo semejante al nuestro de carne y hueso. Pero ellos desconocían que ese que hizo el Espíritu también hizo la materia. Y por ende puso armonía entre uno y otro para que pudieran sobrevivir, para que pudieran convivir el uno para con el otro. O sea que es el mismo Dios que hizo todas las cosas, que permitió que Jesús se encarnara en el cuerpo de un ser humano. Y ellos decían que ellos poseían, esta filosofía también decía que ellos poseían un nivel espiritual más alto que el de las demás personas que creían simplemente en el Evangelio de Jesús. Ellos se sentían a un nivel más alto. Por tanto, creían que ellos podían hacer lo que quisieran y ya ellos eran salvos porque ya ellos habían recibido la luz supuestamente de parte de Dios o de su Dios o de lo que ellos habían creído. Y el considerarse superior a los demás ya era un pecado. Porque delante de Dios todos somos iguales, según dice la palabra. Mateo 5:14, Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. En otras palabras, es por eso que Juan, les dice que un creyente, un verdadero creyente que camina en luz, debe estar siempre en armonía con los demás, con el prójimo, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo los ha limpiado de todo pecado. Pero esto es a los que andan verdaderamente en luz, a los que han aceptado la palabra de Dios, a los que han decidido servirle a Dios el resto de su vida. Creer en el plan de salvación que Jesús vino a ofrecerle a la humanidad. Sigue diciendo Juan en este capítulo 1, dice: si decimos que no pecamos, estamos mintiendo. Porque mientras estemos en este cuerpo terrenal, no estamos exentos a caer en tentación o a cometer alguna falta. La carne peca y hace al alma pecar, obviamente. Pero nosotros, dice la palabra, es clara la palabra y dice que si Cristo murió por nosotros y nosotros nos mantenemos apartados del pecado, pues somos considerados santos apartados para el Señor. La diferencia es que nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como el Salvador de nuestras vidas, el sacrificio vicario de Cristo y la nueva vida que Cristo nos da cuando venimos a sus caminos, esto nos da la capacidad a cada uno para vivir separado del pecado, para vivir consagrando nuestras vidas cada día más a Dios. Esta es la diferencia que existe entre el hombre que ha recibido la salvación de Cristo y el inconverso, aquel que no ha creído en el plan salvífico de Jesús. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo maravilloso de esto es que Dios conoce nuestras imperfecciones. Cuando Cristo subió al cielo, dice la palabra,
que se sentó a la diestra del Padre. A la diestra de Dios Padre se sentó allí al lado, a ejercer la función del sumo sacerdote ante Dios, rogando por nosotros ante la presencia del Padre, intercediendo en favor de nuestras necesidades. Romano 8:34 dice esto, y lo dice la Biblia en diferentes sitios, de que está a la diestra de Dios Padre. Juan, en el capítulo 2 de esta primera epístola de Juan, capítulo 2, los versículos 1 y 2, dice un mensaje muy alentador para la iglesia. Juan escribe y dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no incurran en pecado delante de Dios, porque conocen la palabra está en ustedes son limpios por la palabra, para que no pequen. Pero si alguno de vosotros comete una falta delante de Dios, dice que tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Es nuestro abogado que está allí a la diestra del Padre para interceder en favor de nuestras peticiones, de nuestra condición. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Solo tenemos que creer en Él y pedirle que nos ayude y nos fortalezca en la fe para poder permanecer firme en sus caminos. Cristo pagó el precio de nuestros pecados y de los pecados de toda la humanidad. En conclusión, en esta primera epístola, Juan, con su mensaje lleno de amor, como los caracterizan, ¿verdad?, todos sus escritos, tanto el Evangelio como estas 3 epístolas universales, como la revelación que recibe, ¿verdad?, un premio que recibió de parte de Dios, un privilegio tremendo de que Dios los separó para mostrarle todas las cosas que han de suceder al final de los siglos, al final de los tiempos, en ese libro de revelación, ¿verdad? Pero ese mensaje lleno de amor y de compasión que escribe en sus cartas a la iglesia, y como testigo ocular de la manifestación de Dios a través de Jesucristo, nos exhorta, hermano, a todos nosotros, a todos los que hemos creído, nos hace la exhortación a mantenernos firmes en la fe y no dejar que nada ni nadie nos confunda ni nos aparte de la verdad en la cual hemos creído. No permitir que las falsas doctrinas entren a nosotros, porque van a surgir en todo tiempo, van a surgir falsas enseñanzas y falsas doctrinas. No permitir que ellas nos aparten de lo que hemos creído. Tengamos cuidado de no convertirnos, después de haber creído la verdad, de no convertirnos en apóstata de la fe, negando lo que ya hemos creído, lo que ya hemos aprendido acerca del sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. En conclusión, decimos, esta carta es una joya maravillosa. Esta primera, segunda y tercera carta, porque van dirigidas a los creyentes de toda la época, a la iglesia como tal. Todo lo que menciona esta carta, todas las cosas que han surgido y que surgen cada día, tenemos que estar preparados para combatirla. Tenemos que llenarnos de conocimiento y de guianza del Espíritu de Dios para poder combatirla. No vaya a ser que después de haber corrido la carrera de la fe, pues seamos reprobados porque no hemos alcanzado la meta final, que es la vida eterna que el Señor nos da. Esto es lo que nos enseña, hermanos, esta epístola. Una epístola corta que la podemos leer, escudriñar y ver qué lindo es Dios, cómo permite, ¿verdad?, y pone en el corazón de sus siervos para que escriban las palabras que nosotros necesitamos en el momento en que más las necesitamos. No podemos dejar que ninguna de las circunstancias que llegan a nuestras vidas hagan tambalear nuestra fe, sino que tenemos que estar firme cada día en lo que hemos creído.
confiando en el mensaje de salvación que Dios nos ha dado. Que mediante la fe en Jesucristo alcanzamos la salvación. Es el deber de cada creyente, de cada cristiano y de aquellos que aún no conocen a Dios, de venir a los pies de Cristo. Las profecías se cumplen, todo se va cumpliendo, la iglesia pasa por periodos de prueba, pero vuelve y se levanta porque el que está con nosotros es mayor que el que está en contra de nosotros. El enemigo se levanta, como dice el coro, se levanta como río en contra de los redimidos, pero levantaremos bandera en el nombre del Señor. Así que en esta noche, amados hermanos y amigos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde y esperamos que este corto estudio, análisis de este capítulo 1 y los primeros 2 versículos del capítulo 2 de esta primera epístola universal del apóstol Juan haya llegado al corazón de cada uno de nosotros y nos ayude a mantenernos firmes en la fe en el Señor, en lo que hemos aprendido. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Con un estudio muy especial el próximo miércoles. Así que Dios le bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.